Amigos, amigas, hoy damos inicio al momento más importante de la temporada de la NBA, ese que estamos esperando desde que arrancó allá por octubre. Y sí, ya sé que todavía falta para que comiencen los playoffs, que tienen fecha para el 18 de abril, pero hoy tenemos el play-in en donde dos equipos lograrán la clasificación a través de ese mini torneo a la instancia decisiva. Sin embargo, no vengo a hablarles de eso, sino más bien de lo que ya ha ocurrido, porque en definitiva es la razón por la que hemos llegado a este momento. Les voy a contar cosas que no pueden no saber de la temporada 2025-2026 y que quizás no conozcan o tal vez no hayan escuchado de esta manera. Lo vamos a dividir en equipos y en jugadores, así tenemos una noción colectiva e individual de lo que ha pasado. ¿Qué les parece si arrancamos? De lo primero que debemos hablar y que tienen que saber es que hay dos equipos que han pasado de ser mediocres a extraordinarios. Y hablo de dos de los tres mejores conjuntos de la NBA. Oklahoma City Thunder ha sido el líder de la competencia con un récord de 64 victorias y 18 derrotas, pero ya sabíamos que podía hacerlo porque de hecho lo hizo el año pasado y fue también el líder de la conferencia en la temporada anterior a esa. Algo que han hecho muy pocos equipos, pero vamos a hablar de Detroit y de San Antonio, el líder del este y el segundo de la conferencia del oeste. Estas franquicias venían de procesos de reconstrucción. Y si bien Detroit se clasificó a los playoffs el año pasado, si tenemos en cuenta las temporadas anteriores, el cambio es radical. Entre la 2021-2022 y la 2023-2024, es decir, 3 campañas, ganaron 54 partidos, 23, 17 y 14 respectivamente. De hecho, en esa temporada, la 2023-2024, perdieron 68 veces. Este año han llegado a 60 victorias. Únicamente en una temporada superaron lo que hicieron en 3. Y de hecho es la tercera ocasión en la que suman 60 victorias a lo largo de su historia en una regular season. Como dije, un cambio radical que pone a Detroit como uno de los equipos del futuro, pero también del presente. Del lado de San Antonio, la historia obviamente es un poco más fuerte. Esta es la octava ocasión en la que alcanzan o superan las 60 victorias. Sin embargo, es el tercer mejor registro para una franquicia que ganó 5 campeonatos, es mucho decir. Y otra cosa que realmente llama la atención es que han pasado de una campaña de 34 triunfos a una de 62. Sin ir más lejos, en la campaña 2023-2024 solo ganaron 22 partidos y perdieron 60. Y ahora son uno de los mejores equipos de la NBA, lo que se puede traducir básicamente en un solo nombre: Victor Wembanyama. Pero sería injusto con todos los demás y creo que han aportado muchísimo para que ese proyecto que sí lidera Victor Wembanyama tenga el éxito que está teniendo. Veremos hasta dónde lo pueden llevar. En esta temporada hemos tenido 9 equipos que han conseguido al menos 50 victorias. En el este, por ejemplo, todos los que llegaron a la postemporada, es decir, los 6 de playoff y los 4 de play-in, tienen récord positivo, algo que no sucedía en años anteriores. Y por el contrario, en el oeste, no todos tienen un registro que supera el 50% de victorias. En realidad, el único de toda la postemporada de los 20 equipos este y oeste que está en récord negativo y ha llegado a esa instancia es Golden State Warriors. Es el único que puede clasificarse a los playoffs a pesar de no haber ganado más partidos de los que perdió. De hecho, perdió más de lo que ganó. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, principalmente porque el este ha mejorado, pero también porque los equipos de tanking han sido malísimos. Y por eso Golden State, a pesar de tener un registro negativo, pudo llegar como décimo. La diferencia entre el número 10 de cada conferencia y el siguiente en la tabla, es decir, el 11, es de 11 victorias. O sea que a pesar de que Golden State, por ejemplo, tuvo un registro negativo, el que le sigue fue no malo, lo siguiente. Pero quedémonos con lo bueno. Como dije, hay 3 equipos con más de 60 victorias, que son Detroit, San Antonio y obviamente Oklahoma City Thunder. Es la segunda vez consecutiva que sucede porque también había pasado en la temporada previa. No es muy normal, así que no lo den por sentado. Pero siempre me gusta hablar de cómo esperábamos que fuera la temporada para un equipo en comparación a cómo ha sido. O al menos qué era lo que habían hecho el año previo para entender dónde están parados ahora. Estas son las franquicias que han subido
posiciones. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Toronto Raptors, que para mí es la gran sorpresa del este, Atlanta Hawks, que también podría aplicar como tal, Charlotte Hornets, otro de los equipos que sorprendió, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns y Philadelphia 76ers. Esos son los equipos que en la temporada pasada habían terminado en una posición inferior a la que tienen en esta. Ahora veamos a los conjuntos que mantienen su posición. Oklahoma City, el líder de la conferencia del oeste, Boston Celtics, New York Knicks, segundos y terceros, Minnesota Timberwolves, que el año previo también fue sexto, y Miami Heat, que había sido décimo y sigue siendo décimo. Y también tenemos a los conjuntos que han bajado posiciones. Los Ángeles Lakers, que había sido tercero, ahora está cuarto. Houston Rockets, que fue segundo y ahora es quinto. Los Ángeles Clippers, que es noveno y había clasificado de forma directa a los playoffs. Golden State Warriors, que fue séptimo y ahora es décimo. Cleveland Cavaliers, que había liderado la conferencia del este y ahora es cuarto. Y Orlando Magic, que había sido séptimo y jugará como octavo. Estos son obviamente los equipos de play-in, play-off. No estoy hablando de los conjuntos que no clasificaron a la instancia decisiva, como por ejemplo Indiana, que llegó a finales y ahora es uno de los últimos, o Milwaukee. Hay varios casos allí, pero no los vamos a tener en cuenta. Hora de hablar de jugadores, porque esta temporada ha sido realmente increíble en términos individuales. Por ejemplo, Nikola Jokic se ha transformado en el primer deportista que lidera a la NBA en asistencias y en rebotes a lo largo de toda una temporada. El serbio fue capaz de promediar 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, lo que significa que además es el primer pivot en liderar a la NBA en asistencias por partido. Y también es el segundo jugador en toda la historia de la competencia en registrar múltiples campañas promediando una triple decena. Se une obviamente a Russell Westbrook. La temporada de la NBA es tan increíble, tan extraordinaria en términos individuales, que muy probablemente Jokic no termine ni siquiera segundo en la votación por el MVP. Y eso se debe a que Shai Gilgeous-Alexander ha tenido una de las campañas más eficientes en la historia de la NBA para un jugador que promedia al menos 30 puntos. Bueno, en realidad es la segunda mejor, solo por detrás de aquella de Stephen Curry en la 2015-2016, cuando promedió más de 30 unidades con un 67% de true shooting. Pero hay que mencionar que el canadiense registra más puntos por partido, 31,7, y con un true shooting casi idéntico, 66,7%. De hecho, si tenemos en cuenta temporadas para un guardia que haya promediado 30 puntos por partido, la de Shai es la de mejor porcentaje de acierto en tiros de campo, superando a Michael Jordan en 1991. Si le sumamos eso al récord de su equipo, que lo mencionábamos anteriormente, y al hecho de que en esta temporada rompió el registro de más partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos que tenía Will Chamberlain y que ahora él ha estirado a 140, bueno, probablemente le sirva para ganar su segundo MVP de forma consecutiva. Y decía, quizás Jokic ni siquiera termina segundo, porque además de Shai Gilgeous-Alexander aparece Víctor Wembanyama, que va camino a convertirse en el defensor del año más joven de toda la historia de la NBA. Por primera vez, Wemby podrá ganar su premio, y digo su premio básicamente porque le va a corresponder cada vez que cumpla con el mínimo de 65 partidos. Esta vez lo ha hecho y se lo va a llevar. Wemby será el defensor del año más joven de la historia, lo logrará con 22 años, es decir, un año menos que los que tienen el récord, que son Dwight Howard en primera instancia, Jaren Jackson Jr., Alvin Robertson, Evan Mobley y Kawhi Leonard. Wemby lo superará básicamente con la misma distancia que supera al resto de los candidatos en esta campaña. No hay comparación. El mejor defensor que ha existido en la historia de la NBA, si me preguntan a mí, y probablemente lo tenga que revalidar en el tiempo, pero estoy seguro de que podrá hacerlo. Hay un problema, y es que la NBA ha sufrido muchísimo con esta regla de 65 partidos, y lo tengo que mencionar porque justamente dos de los máximos candidatos al MVP, a mi gusto, dos de los 5 mejores jugadores de la temporada, no son elegibles para los premios. Uno de ellos es Luka Doncic, que ha sido en la 2023-2024 el primer jugador europeo nacido en Europa que gana el Scoring Champ, y lo ha vuelto a hacer. En esta temporada promedia 33,5 puntos por partido y se convierte en uno de los 20 deportistas que han ganado ese título, ese premio, al menos 2 veces, y en el primer jugador de los Lakers en hacerlo desde Kobe Bryant. Pero como dije, no ha cumplido con la regla de 65 partidos y por lo tanto no puede ser elegible, al menos que acepte
presenten su apelación para los premios de temporada. Eso incluye al MVP y también a los quintetos All-NBA. El otro es Cade Cunningham, que tuvo una temporada fenomenal, estuvo muy cerca de liderar la NBA en asistencias, fue la cara de los Detroit Pistons. Este equipo que mencionamos llegó a 60 victorias y por esta reglamentación no podrá ser All-NBA. Aplica también para Anthony Edwards, uno de los mejores jugadores de la liga con la camiseta de Minnesota Timberwolves. Es una de las noticias más importantes que ha tenido la temporada y obviamente creo que la NBA se ha visto perjudicada por sus propias decisiones, aunque parece, de acuerdo a lo que declara Adam Silver, que no van a cambiar nada, lo cual me resulta insólito. Ojo, hay un dato que me parece realmente importante porque creo que grafica a la perfección lo que está sucediendo en la NBA en los últimos años. El top 5 de los máximos anotadores de la competencia es menor a 30 años. Es decir, todos los que integraron ese top 5 tienen 29 años o menos. No sucedía esto desde la temporada 2016-2017. Casi una década después podemos decir que se ha dado una renovación. Siempre teníamos ahí a Kevin Durant, o a LeBron James, o a Stephen Curry, o a Russell Westbrook, o a James Harden. Y ahora los jugadores que lideran la NBA en anotación son deportistas o que están en su prime, o que están entrando en esa dinámica, o que incluso recién comienzan sus carreras. Y estos deportistas que menciono son Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Jaylen Brown y Tyrese Maxey. Y para cerrar, quiero dedicarle un momento a la mejor lucha por el rookie del año que hemos tenido en la historia reciente de la NBA. Cooper Flagg, el número 1 de esta camada, promedió 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias y 1,2 robos, y se convirtió en el primer rookie en liderar a su franquicia en esos apartados estadísticos: puntos, rebotes, asistencias y robos, desde que lo hiciera Michael Jordan en 1984-1985. Una locura que habla obviamente de su calidad de talento generacional, pero del otro lado está su ex compañero en Duke, Con Canepol, el rookie de Charlotte Hornets, que se transformó en el primer novato en liderar la competencia en triples anotados, con 273, para que se den una idea, casi la misma cantidad que la mayor cifra que consiguió Damian Lillard en una campaña, 276 en la 2020-2021. Repito, lo está haciendo como rookie, además de ser fundamental en la competitividad de Charlotte Hornets, promediando casi 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Y todo esto con un 42,5% de acierto al triple. Cualquiera de los dos que gane el premio lo tiene bien merecido, y me encantaría que se diera un co-rookie del año, pero teniendo en cuenta cómo se vota actualmente resulta casi imposible. Hasta ahí el video de hoy, amigos. Se viene lo mejor de lo mejor, así que estén atentos. Les agradecería muchísimo si dejan su like, si les gustó el video obviamente, y se suscriben al canal si todavía no lo hicieron. Fíjense, porque probablemente estén viendo este video sin haberse suscrito y me da una mano enorme. Así que gracias por ver, comenten lo que quieran, los voy a estar leyendo y nos encontramos en la próxima.